¿qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para ser salvo? Si a usted le preguntaran qué es necesario para ser salvo, ¿cuál sería su respuesta? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es Salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Salvos por la gracia del Señor Jesucristo. La iglesia cristiana ha sufrido desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Embates en la doctrina de la salvación. Lo que quiero decir con embates es golpes. La iglesia cristiana ha sufrido desde siempre golpes en la doctrina de la salvación. Hoy quiero que hablemos primero de la distorsión del evangelio, En segundo lugar, quiero que hablemos de la importancia de aclarar las dudas, y en tercer lugar, quiero que hablemos de la conclusión apostólica, sobre la doctrina de la salvación. Vamos a leer entonces en el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 15, y estaremos haciendo lectura del verso 1 al verso 11. Hechos capítulo 15, dígale al que está al lado suyo, Hechos 15 del 1 al 11. Leo de la palabra de Dios. Hechos 1 del 15 al 11. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres. Si usted puede, subraye ahí en su Biblia, unos hombres. Llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. ¿A quiénes le enseñaban? A los creyentes. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión, sobre esta enseñanza de que era necesario circuncidarse para ser salvos. Versículo 3. La iglesia, diga conmigo, la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. ¿Qué sucedía con los gentiles? Se convertían. Los versículos del 1 al 3 nos presenta con toda claridad lo que la iglesia cristiana comenzó a sufrir desde sus comienzos: golpes a la doctrina de la salvación. Tenemos a un grupo de personas que está distorsionando el evangelio de la gracia de Dios. Y es eso sobre lo que quiero hablar en este primer punto. Sobre aquellos que distorsionan el evangelio. Pablo y Bernabé
se dedicaban a la predicación del Evangelio. ¿A qué se dedicaban ellos? A la predicación del Evangelio. Y esta no es la predicación de cualquier evangelio. Es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre quién predican ellos? Sobre Jesucristo. ¿Sobre quién predican ellos? Sobre Jesucristo. Predican sobre la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Predican sobre la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y leemos que esta predicación Pablo y Bernabé la hacían con éxito. ¿Cómo la hacían? Con éxito. Los gentiles que oían se convertían de la idolatría, se convertían de sus ídolos a Jesucristo, el Dios verdadero. El diablo, diga conmigo, el diablo no estaba contento y buscó la manera de entorpecer el Evangelio de Cristo, o mejor dicho, de entorpecer a los nuevos creyentes en el Evangelio de Cristo. Porque si hay algo que nosotros debemos de asimilar, es que el Evangelio no se puede entorpecer. Hoy, diga conmigo hoy, el diablo continúa molesto. Así como en aquella época Satanás utilizó a unos judíos para que estos enseñaran a los recién convertidos a Cristo que tenían que guardar las exigencias de la ley. Hoy Satanás continúa molestando. ¿Qué continúa haciendo Satanás? Molestando. Él continúa usando a algunos por ahí que enseñan que el Evangelio no está completo si no se hace esto o si no se hace aquello. Es por esta razón que es necesario hablar para aclarar las dudas. ¿Qué es necesario hacer? Hablar para aclarar las dudas. Versículos 4 y 5. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Verso 5. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, y subraya creyentes, se nos está diciendo que estos eran creyentes, un poco confundidos, pero eran creyentes, bastante confundidos, pero eran creyentes, confundidos, pero eran creyentes. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles, ponga atención a esa palabra, con exigencias, y hay que exigirles a que sigan la ley de Moisés. Versículos 4 y 5 nos muestran la importancia de aclarar las dudas. Aclarar las dudas. La misión de Pablo y de Bernabé, porque Pablo y Bernabé tenían una misión al ir a encontrarse con los líderes, con los pastores, los ancianos en la iglesia de Jerusalén. La misión de Pablo y Bernabé es hablar para aclarar ciertas dudas en cuanto a la salvación. ¿Cuáles son las dudas? En cuanto a la salvación. Y cuentan a la iglesia en Jerusalén el obrar de Dios por medio de la predicación del Evangelio de Cristo.
Creo que es importante para cada uno de nosotros siempre mantener ese énfasis, ese enfoque en el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Los oigo? En el obrar de Dios a través de nuestra predicación. Es de esa manera que usted y yo podremos, diga conmigo, podremos mantenernos animados al escuchar de qué es lo que Dios está haciendo a través de la predicación. Inmediatamente, Pablo y Bernabé enfrentan un ataque. Leemos que un grupo de creyentes pertenecientes a una secta judía, que es evidente que este grupo no ha logrado comprender el Evangelio de Cristo, insiste, ¿qué hacen ellos? Ellos insisten en que los nuevos convertidos tienen que ser judaizados y deben de seguir la ley de Moisés. Creo con firmeza que es de gran bendición estar rodeado con un grupo de creyentes que están seguros de que la salvación es por la fe y únicamente por la fe en Jesucristo. Los oigo. Actualmente, hoy afuera, hay algunos que lamentablemente enseñan que creer en la obra de Jesucristo en la cruz no es cosa de guardar el día de reposo para de esa manera sellar y garantizar la salvación. Pero veamos cuál es la conclusión a la que llegan los apóstoles y los ancianos. Vamos a leer a partir del versículo 6. Así que los apóstoles y los ancianos, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos. ¿Quiénes? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Los apóstoles y los ancianos se reúnen con Pablo, con Bernabé, con la iglesia para despejar toda duda, para aclarar toda duda en cuanto a cómo es que los hombres son salvos. ¿Para qué se reúnen? Para aclarar cualquier duda en relación a la salvación. En la reunión, diga conmigo, en la reunión, después de una larga discusión, probablemente algunos momentos acalorados y otros no tantos, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Pedro da testimonio de que Dios le llama a él a predicarle a un determinado grupo de personas para que al estos oír la predicación del Evangelio de Cristo, ellos crean. Verso 8. Dios conoce el corazón humano. ¿Qué conoce Dios? El corazón humano. Dios conoce el corazón de todos los hombres, no de algunos. Dios conoce el corazón de todos los hombres. No hay nada que usted y yo podamos esconderle a Dios. No hay nadie que pueda esconderse de Dios. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos. Dios no anda haciendo distinciones. A este lo salvo, a este no lo salvo. A este grupo lo salvo,
a este otro grupo no lo salvo. Dios no hace distinciones entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Verso 10. Entonces, diga conmigo entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas? Escuche, mi hermano, esta pregunta es importante. Cuando alguien se le acerque a usted y le diga, el evangelio está incompleto si no se predica que hay que bautizarse para salvación. El evangelio está incompleto si no se predica que hay que guardar el día de reposo. Escuche, ¿qué hay que hacer? Escuchar. ¿Qué hay que hacer? Escuchar. Verso 10. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Verso 11. Y si usted puede, le ruego, marque esto en su Biblia. Marque este pasaje en su Biblia. Nosotros creemos, dicen los apóstoles, los ancianos y la iglesia en Jerusalén. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Escuchen, la manera como los apóstoles y los ancianos y la iglesia de Jerusalén creen que los hombres, todos, son salvos. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y ahí hay un punto. No nos encontramos con más nada. Ahí hay un punto. Entonces, ¿por qué añadir cargas? Yo quiero que observemos la conclusión que hicieron los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén sobre la predicación para la salvación. La conclusión de los apóstoles y de los ancianos de la iglesia en Jerusalén es que, oyendo la predicación del evangelio de Jesucristo y creyendo en él, creyendo en Cristo, las personas son salvas por la gracia inmerecida que proviene del Señor Jesús. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Lo primero que quiero señalar es que la salvación, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, la salvación es un regalo que Dios hace a los hombres. ¿Qué es la salvación? Es un regalo. La salvación no es algo que usted y yo nos ganemos. La salvación es un regalo. Eso es lo que indica la palabra gracia en el verso 11. La salvación es un regalo. ¿Qué es la salvación? Un regalo. Lo segundo que quiero señalar es que la salvación es un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. La gracia no merecida. Nadie, absolutamente nadie, ni una sola persona que haya caminado o que esté caminando o que vaya a caminar en esta tierra hasta que Cristo regrese, ni una sola persona puede realizar un acto para que Dios le considere digna de la vida eterna. La vida eterna, el perdón de nuestros pecados
es por gracia. Y leemos en el verso 11 que es inmerecida. No la merecemos. La salvación no es un premio para los que se portan bien. Lo tercero que quiero señalar a la luz del versículo 11 es que la fuente de salvación es el Señor Jesucristo y solamente el Señor Jesucristo, a quien usted y yo debemos de acudir, a quien todo hombre debe de acudir para ser salvo, para encontrar el perdón de pecados, para encontrar la vida eterna, para encontrar el sentido de su vida aquí en la tierra, es a Cristo y solamente a Cristo. Él es el único. Él es el único. Leemos ahí en el verso 11. Esa gracia proviene del Señor Jesús. ¿Quién es la fuente de gracia? El Señor Jesús. Y solamente el Señor Jesús. Lo único. Diga conmigo lo único. Lo único. Es que es lo único. Diga conmigo lo único. Dígale al que está al lado suyo lo único. Lo único que el hombre necesita es a Cristo y solamente a Cristo. El hombre no necesita a Cristo y bautizarse. El hombre que tiene a Cristo se bautiza como resultado de haber creído en Cristo. El hombre no necesita a Cristo y guardar el día de reposo. Es más, el hombre que ha confiado en Jesucristo guarda todos los días para su Dios y su Salvador. ¿Los oigo? Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Es inútil, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros caigamos en la trampa de Satanás pensando de que bautizarnos o guardar un día de descanso sirve para de esa manera sellar nuestra salvación. Lo que sella nuestra salvación es la sangre de Jesús, los oigo, derramada en la cruz del Calvario. Lo que garantiza tu salvación, lo que garantiza nuestra salvación es el precio que Dios pagó a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué debemos predicar diferente que Pedro, que Pablo y Bernabé y que Cristo mismo? ¿Por qué deberíamos nosotros concluir algo diferente a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia primitiva en Jerusalén sobre la salvación, como leemos en el versículo 11? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. La salvación, diga conmigo la salvación proviene únicamente del Señor Jesús. La salvación no proviene del bautismo ni de guardar días de reposo. Mi querido amigo, ¿ha confiado usted en Jesucristo para la salvación de su alma? Si usted no lo ha hecho, le suplico, deténgase.
a meditar en el versículo 11 de este capítulo 15 de Hechos. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido. Sí, porque el hombre necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse de creer que es salvo por obras. Necesita arrepentirse de creer que la salvación es un premio, una recompensa a sus buenas acciones. El hombre necesita arrepentirse y volverse a Dios, y necesitamos volvernos a Dios a través de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Como creyentes, se hace necesario que usted y yo velemos. ¿Qué debemos de hacer? Velar. Debemos de cuidar con santo celo, con celo santo, la doctrina de la salvación a través de la gracia inmerecida que Dios nos extiende a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Para ello, se hace importante la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué se hace importante? La lectura de la palabra de Dios. Para de esa manera aclarar cualquier duda. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos para orar.